En el año 410, un ejército avasallador de maleantes saquea la antigua ciudad de Roma. Es uno de los asaltos más sangrientos en la historia de la ciudad, una brutal violación de la poderosa capital del Imperio Romano. Es una orgía de asesinato y pillaje. Los civilizados romanos caen bajo las espadas de una violenta banda de bárbaros. Bárbaros empujados por la venganza. Se llaman godos, y su furia está alimentada por décadas de abusos y traiciones romanos, una historia de persecución y mentiras. Los godos se levantan por fin contra sus opresores, uniéndose en una misión de supervivencia y conquista. La suya es una historia épica de bárbaros empujados hasta el límite. Bárbaros, godos. Desde el punto de vista de los godos, la tierra era algo sagrado que consideraban su deber defender. El pueblo se dedicaba a la agricultura. Era una economía muy rural, dependiente en gran medida de las granjas, aunque existía comercio con el Imperio Romano, que era un foco de atracción. Los godos intercambiaban pieles y ese tipo de cosas por mercancías romanas. No hay que pensar que los godos de esta época seguían siendo guerreros salvajes, bárbaros que llevaban cascos con cuernos. Ha sido el mundo, el Imperio Romano. Un gran grupo de godos, encabezados por Fritigerio, decidió que el Imperio Romano sería la mejor alternativa, así que se dirigieron a orillas del Danubio. El emperador romano Valente se llevó una completa sorpresa extremadamente desagradable. La decisión de abandonar su patria ancestral no fue fácil para los godos. Se enfrentaban a un destino incierto bajo el emperador romano Cristiano Valente y estaban preocupados porque les harían servir en el ejército romano como parte de su defensa. Muchos buscaron refugio en su chamán y en sus antiguos rituales paganos. Temían que la vida nunca volviera a ser la misma bajo el nuevo juramento. Roma les aseguró que su éxodo sería recompensado. Al abrazar el imperio, recibirían comida y suministros, y con el tiempo, nuevas tierras fértiles en las que instalarse. Esa era su mayor esperanza, recuperar sus existencias pacíficas de agricultura y comercio y vivir sin el miedo permanente a los ataques. Pero les aguardaba una travesía peligrosa, y en la otra orilla, una cruda realidad. Porque lo que parecía ser el final de su infortunio no era más que el principio. Los romanos, que creían que serían sus salvadores, resultarían ser unos amos crueles y egoístas. La pesadilla acababa de empezar. Su conversión empieza a transformar la cultura goda, mezclándola con tradiciones romanas. Una transformación que sería clave en el futuro de Europa. Los romanos empezaron a explotar a los refugiados godos inmediatamente. A finales del siglo IV, Amiano, un historiador y soldado romano, escribió: los bárbaros estaban desfallecidos de hambre después de cruzar el río, y los odiosos generales romanos idearon una forma abominable de trueque. Recogían a todos los perros que su insaciable avaricia pudiera encontrar y los cambiaban cada uno por un esclavo. Las condiciones a las que se enfrentaron los godos después de cruzar el Danubio fueron terribles. Fueron privados de la ración de grano que tenían reservada. Y los oficiales romanos empezaron a especular hasta tal punto que los godos se ofrecían como esclavos para que les dieran de comer, o vendían a sus hijos para que les alimentaran. Las fuentes cuentan que las cosas se pusieron tan mal que los oficiales romanos ofrecían carne de perro a cambio de un niño esclavo godo.
Por primera vez en 800 años, la ciudad eterna había caído en manos no romanas. Algo que los romanos podían tener a su favor es que en Roma había riquezas incalculables. Pero los godos no podían cargar con todas. Hay relatos de saqueadores godos que se llevaron libros. En esa época los libros eran de hecho una forma de riqueza. Alarico no trataba más que expresar así su pura frustración. Sin embargo, es notable que con Roma a sus pies, Alarico toma una decisión inesperada. Solo se queda 3 días. Después de todo, ha conseguido su objetivo, demostrar que los godos son una fuerza a tener en cuenta. Para Alarico, el saqueo de Roma no significa ningún punto álgido. De hecho, puede decirse que es una derrota diplomática. Lo hizo porque su política, su diplomacia de negociación había fracasado y tenía que cumplir con las exigencias de sus seguidores. La razón por la que Alarico no se convierte en emperador es que el saqueo pertenece a un momento concreto, a un momento en particular de la debilidad romana en el Imperio de Occidente, en las estructuras políticas occidentales. Los godos son capaces de saquear Roma porque el Imperio Occidental está fragmentado en ese momento. Alarico analizó correctamente que a largo plazo necesitaba un acuerdo político. No tenía suficiente fuerza para reemplazar esa estructura política. Sí que tenía fuerza suficiente para negociar un puesto para sí mismo dentro de unos ciertos límites, pero no para apoderarse de él.